Buen día, bienvenidos a esta clase de informática para grado 11. Vamos a retomar el tema de bits y bytes que estábamos trabajando en el colegio. Además, la aplicación que realizaron en la actividad pasada fue una aplicación hecha en Excel, Visual Basic para aplicaciones, que servía para pasar de bits a bytes y de bytes a bits. Entonces vamos a recordar primero qué era un bit. Un bit es la unidad mínima de información, es decir, un dato, es decir, un pulso o la ausencia del pulso. Entonces, en esta figura que se representa en un plano cartesiano, es un plano cartesiano normal, vemos que hay un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits y 8 bits. Recuerden que las líneas verticales es simplemente para que se vea estética la gráfica, porque realmente las líneas verticales en matemáticas sí se aplican y se usan, pero en física, en química y en el resto de las ciencias no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Porque no hay fenómeno natural conocido en este universo que pueda ser representado por esa línea vertical. Recuerden que es como estar en este momento en la casa del amigo y en el mismo instante de tiempo en la casa de mi mamá. No puedo estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, en el mismo segundo. Por eso esa línea vertical se utiliza en este sentido como aspecto estético. Recuerden que en matemáticas se utiliza, pero en las ciencias no, solo por estética. Entonces esos bits o ausencia de bit o ausencia de pulso es lo que determinamos como unidad mínima de información. Habíamos hablado en clase que el hombre siempre, o sea, el ser humano, siempre busca agrupar los conjuntos de elementos. Entonces yo digo que un grupo de 10 es una decena, un grupo de 12 es una docena. Un año son 365 días. Siempre el ser humano intenta agrupar. ¿Para qué? Para representar esos conjuntos o esas agrupaciones de diferentes maneras. Una decena es mucho más óptimo que decir 10 unidades. Asimismo, y en este sentido, en la ingeniería computacional, es decir, de computadores, sabemos que un byte equivale a 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que ese conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits es lo mismo que decir un byte. Quiere decir que los científicos, la comunidad científica, decidió agrupar los 8 bits en términos de bytes. Entonces, 8 bits es igual a un byte. Recuerden que el byte se representa con la letra B mayúscula y el bit se representa con la letra B minúscula. Tenemos que un byte es igual a 8 bits, un byte es igual a 8 bits. Recuerden que la palabra byte, es decir, el conjunto, se representa con esta Y y el bit con la I latina. Entonces tenemos acá en este tren de pulsos, así se le llama en ingeniería, tenemos 8 bits, por lo tanto es igual a un byte. Bien, esta premisa de un byte es igual a 8 bits es lo mismo o muy similar a decir una decena es igual a 10 unidades o una docena es igual a 12 unidades o 365 días es igual a un año o 3600 segundos es igual a una hora. Entonces esa cantidad que vamos a tomar como referencia la vamos a utilizar para solucionar diversos ejercicios que nos van a servir para la vida diaria, para nuestra cotidianidad. Ya vamos a ver por qué. Entonces nosotros ya sabemos que un byte equivale a 8 bits. La comunidad científica lo determinó así, que un byte es el grupo o el conjunto de 8 bits. Entonces yo les hago una pregunta. Si un byte equivale a 8 bits, 2 bytes, ¿a cuántos bits equivale? Algunos dirán, profe, ¿y esa X qué tiene que ver ahí? Puede ser cualquier símbolo, un signo de interrogación, una X, una Y, una Z, una carita feliz, cualquier tipo de simbología que me represente una incógnita. Entonces, volvemos a la pregunta. Si un byte equivale a 8 bits,
2 bytes a cuántos bits equivale. Si nosotros vemos la gráfica y decimos que un byte equivale a 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 bytes, es decir, 2 conjuntos, ¿a cuántos bits equivale? Entonces usted, como utiliza la cabeza muy rápido, pues va a decir pues 16. Si un byte es 8 bits, 2 bytes pues equivale a 16 bits. Y sí, eso es realmente cierto, pero tiene un proceso matemático por debajo del cálculo que ustedes acaban de hacer. Me alegra mucho que lo estén haciendo así en su cabecita muy rápido, pero eso tiene una explicación matemática. La explicación matemática se llama regla de 3. La regla de 3 se llama así porque tiene 3 datos y una incógnita. Tenemos un dato que conocemos, 2 datos que conocemos, 3 datos que conocemos y una incógnita. A ese proceso matemático o a ese algoritmo, para los que trabajamos el año pasado, algoritmos, ese algoritmo se llama regla de 3 con una sola incógnita o regla de 3 simple, le denominan los libros. Entonces, en esa regla de 3 simple hay un algoritmo que debemos hacer o que debemos ejecutar para solucionar. ¿Qué es solucionar? Hallar el valor de la incógnita. Entonces nosotros tenemos un dato, 2 datos y 3 datos. Si un byte equivale a 8 bits, 2 bytes, ¿a cuántos bits equivale? El algoritmo dice, es una manera de hacerlo. Recuerden que el algoritmo simplemente es hallar la solución a un problema. Y recuerden que un problema tiene muchas soluciones. Entonces, una manera de solucionar esta regla de 3, un algoritmo para solucionar la regla de 3 es multiplicar en cruz y dividir sobre el que está acompañado con la incógnita. ¿Cómo así? Entonces, multiplicamos en cruz, hacemos una cruz o una X, si lo prefieren, es más bien una X, multiplicamos en X número con número, es decir, los 2 datos que tenemos que están acompañados, número con número, y dividimos sobre el dato que está acompañado con la X o la incógnita. Entonces, trazamos una X y multiplicamos 2 bytes multiplicado por 8 bits y dividido sobre el que está acompañado con la incógnita, que sería un byte. Traducido esto sería como 2 bytes multiplicado por 8 bits dividido entre un byte. Tenemos acá esto, 2 bytes multiplicado por 8 bits y dividido por un byte. Entonces, no se confundan, ya vamos a ver más ejemplos. ¿Qué es 2 bytes multiplicado por 8 bits y dividido un byte? Pues una operación matemática normal, simple, común y corriente. 2 multiplicado por 8 me da 16. 2 por 8, 16, dividido entre 1. Los que saben de matemáticas dicen que cuando hay algo multiplicando arriba y hay algo dividiendo abajo, igualito, se cancelan. Así le dicen algunos profes de matemáticas. Otros le dicen se eliminan. Realmente, matemáticamente es que la división da 1 y el 1 en matemáticas muchas veces no se escribe. Entonces, 2 multiplicado por 8 me da 16 dividido entre 1. La B con la B se eliminan o se cancelan porque son igualiticas y arriba está multiplicando, lo que quiere decir que la respuesta me da en bits. Entonces, 16 dividido 1 me da 16 y la respuesta me da en bits. Alguien diría, ¿pero por qué bits? Sencillo, porque en la regla de 3 hay otra característica y es que los datos se ubican por columnas. La columna de los bytes y la columna de los bits. Entonces, la pregunta está, o la incógnita, está en la columna de los bits. La respuesta me va a dar en bits. Es más, si yo lo traduzco en pregunta, yo diría, si un byte equivale a 8 bits, 2 bytes, ¿a cuántos bits equivale? Por esa razón, la respuesta me da en bits. Entonces, multiplicamos en cruz o en X, 2 bytes multiplicado por 8, dividido entre un byte. Entonces, 2 bytes multiplicado por 8, dividido entre un byte, me da 2 por 8, 16,
1, 16 dividido entre 1 me da 16 bits. Fácil, rápido y confiable. Por esa razón fue que al principio usted definió rápidamente en su cabeza que si un byte equivale a 8 bits, 2 bytes pues equivale a 16 bits. Pero la explicación matemática es la regla de 3 simple. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Si un byte equivale a 8 bits, otra vez, sí, siempre vamos a tener ese punto de referencia, que un byte equivale a 8 bits. Entonces, el ejercicio es, si un byte equivale a 8 bits, 100 bytes, ¿a cuántos bits equivale? Entonces usted ya dice, ya no es tan fácil como el ejercicio anterior que lo hice en mi cabecita. Entonces, ¿qué debo hacer? La regla de 3. La regla de 3 entonces nos dice, si un byte equivale a 8 bits, 100 bytes, ¿a cuántos bits equivale? Entonces multiplicamos en X, con una X, la podemos dibujar en su cabecita o en un cuaderno. Entonces decimos, multiplicamos número con número y dividimos sobre el que está acompañado con la incógnita. Entonces la multiplicación sería 100 bytes multiplicado por 8 bits dividido entre un byte. Decimos entonces que 100 bytes multiplicado por 8 bits dividido entre un byte. Entonces, ¿cuál es la respuesta facilita y rápida? Yo sé que el profe dijo que si esto estaba multiplicando, recuerden que este asterisco quiere decir multiplicación, igual que en Excel. Si arriba hay una B y abajo hay una B y arriba está multiplicando y abajo está dividiendo, se cancelan. Iguales se cancelan. Entonces, 100 por 8 me da 800 y la respuesta me da en bits porque las B se eliminaron. Además, porque la pregunta era esa, ¿cuántos bits equivalen 100 bytes? Entonces, 100 bytes equivalen a 800 bits. Hasta ahí, fácil, rápido y confiable. En este punto algunos dirán, ¿eso no lo trabajamos en química? ¿No lo trabajamos en física? ¿No lo trabajamos en contabilidad? Sí, la regla de 3 simple aplica para todos los casos matemáticos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, que se puedan imaginar, donde usted tenga 3 datos y tenga una incógnita. O se le pueden dar 3 datos y una pregunta, ahí está su incógnita, utilizo regla de 3 simple. El siguiente ejercicio ya se va complicando un poco más la situación, como la vida. Entonces, tenemos que si un byte equivale a 8 bits, que es nuestro punto de referencia, 100 megabytes, ¿a cuántos bits equivale? Alguno diría, fácil, multiplico 100 por 8 y divido entre 1. Pues no, porque hay que leer muy bien. Saber leer es saber identificar la simbología y saber su significado. Recuerden que este megabytes, esta M mayúscula que significa mega, lo cambia todo. Entonces, yo no puedo decir 100 multiplicado por 8 dividido entre 1 porque este 100 mega significa algo. ¿Significa qué? Significa que tenemos que recordar la tabla de prefijos o la tabla de múltiplos y submúltiplos, la pueden conseguir en internet, para notación científica. Entonces, ustedes se acordarán que nosotros decíamos que la M significaba mega y lo que hacía la M de mega era reemplazar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que en términos matemáticos es lo mismo que multiplicar por 10 a la 6. Entonces, yo digo lo siguiente. 100 megabytes es lo mismo que decir el número 100 y esta M se reemplaza por 6 ceros, o sea, es una cifra muy grande. Recuerden, una cantidad muy grande. Recuerden que la notación científica se utiliza para eso, para optimizar las cantidades y para reducir su escritura. No reducir la cantidad, la escritura, que es diferente. Entonces, viendo la tablita, nosotros decimos que 100 megabytes es lo mismo a decir 100 millones de bytes. La M se reemplaza por 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente el número 100 sí es intocable.
y el byte, que es la unidad de medida, recuerden, el metro, el segundo, el grado, el metro sobre segundo, las unidades de medida se mantienen. Entonces, es lo mismo decir 100 megabytes por 8 que 100 millones de bytes por 8 en la calculadora, porque debemos utilizar calculadora, a no ser que utilicen el cuaderno para escribir y hacer las operaciones. Vamos a escribir este número, 100 millones de bytes multiplicado por 8 bits. Claro, hay maneras de escribir esto en la calculadora de manera óptima, pero no lo hemos visto en clase, así que no nos vamos a complicar por eso por el momento. Si lo vieron en química, en física o en cálculo, pues ya sabrán cómo se usa. Entonces, al hacer la multiplicación de 100 millones de bytes multiplicado por 8 y dividido entre 1, recuerden que debemos multiplicar número con número y dividir sobre el que está acompañado con la incógnita, que es un byte. Entonces, la regla de 3 nos queda 100 millones de bytes multiplicado por 8 bits dividido entre un byte. 100 millones de bytes multiplicado por 8 nos da 800 millones dividido entre 1 nos da 800 millones. Todo número dividido entre 1 da el mismo número. Matemáticas simples. Entonces decimos que esta multiplicación nos da este número grandotote. Y yo podría decir, terminé mamá, me puedo ir a jugar parchís. Pero no, porque esta respuesta, aunque es correcta, debe expresarse en notación científica. ¿Y cuál es la manera correcta de utilizar la notación científica? Como las actividades anteriores que hicimos en el colegio y como la actividad que hicimos ya en cuarentena. Y es correr el número de ceros a la izquierda, la coma, o el número de ceros a la derecha o la coma a la derecha. Fácil, rápido y confiable sería utilizar la tablita que tenemos acá. Entonces yo digo que la respuesta me da 800 millones, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 ceros pueden ser reemplazados por una M de mega. Y entonces la respuesta correcta, óptima, sería 800 megabits. Quiere decir que a la pregunta de si un byte equivale a 8 bits, 100 megabytes, ¿a cuántos bits equivale? A 800 megabits, que es lo mismo que decir 800 millones de bits. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a cambiar de posición la pregunta, pero sigue siendo una pregunta y es, si un byte equivale a 8 bits, que es la referencia, 160 bits, ¿a cuántos bytes equivalen? Entonces estamos intercambiando la pregunta. Antes hallábamos de bytes a bits y ahora vamos a hallar de bits a bytes o a convertir. Este proceso lo hacen en química, espero se acuerden. Entonces, lo mismo. Multiplicamos con una X, entonces número con número multiplicamos y dividimos sobre el que está acompañado con la incógnita. Entonces la multiplicación sería un byte multiplicado por 160 y dividido entre 8. Esto más o menos nos quedaría así. Un byte multiplicado por 160 bits dividido entre 8 bits. Los que saben de matemáticas saben que esto y esto se cancela, quiere decir que la respuesta nos da en bytes. ¿Por qué nos da en bytes la respuesta? Porque la pregunta es, si un byte equivale a 8 bits, ¿cuántos bytes equivalen a 160 bits? O lo mismo que decir, 160 bits, ¿a cuántos bytes equivalen? Entonces, la respuesta es 1 multiplicado por 160 me da 160. Dividido entre 8 me da 20. Como la pregunta es cuántos bytes equivale, entonces la respuesta me da en bytes. Además que matemáticamente los bits se cancelaron, lo único que me queda es los bytes. La respuesta es 20 bytes. Bien, ahora un ejercicio como el que van a encontrar en el taller que van a solucionar en esta actividad número 3 de la cuarentena.
y es ¿cuántos bits almacena una memoria de 4 gigabytes de almacenamiento? Es decir, me ofrecen una memoria de 4 gigas. Hay alguien que dice, que puede decir, es una memoria de 4 gigabits, pero no, usted ya sabe, ya tiene el conocimiento para saber que las memorias USB son de 4 gigabytes, porque bit es una cantidad muy pequeña de datos. Entonces, tenemos 4 gigabytes de almacenamiento, una memoria USB. ¿Cuántos bits almacena? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese ejercicio? Lo mismo, la regla de 3. Tenemos 3 datos. ¿Cuáles son los datos? Un byte equivale a 8 bits. Eso usted ya lo sabe, ya conoce 2 datos. 4 gigabytes, que es el tercer dato, ¿a cuántos bits equivale? Entonces tenemos una regla de 3 simple. Un dato, 2 datos, 3 datos. Y la pregunta es, si un byte equivale a 8 bits, 4 gigabytes, ¿a cuántos bits equivale? Fácil, rápido y confiable, pues usted hace el algoritmo de la regla de 3. Multiplico en X 4 gigabytes multiplicado por 8 bits y dividido entre un byte. Pero usted ya sabe que ese 4 gigabytes, este giga, va a cambiarlo todo. Entonces, decimos que 4 gigabytes, según la tablita, esa G se reemplaza por 9 ceros. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. El 4 es intocable. Me queda realmente este número. Este número se leería como 4.000 millones de bytes. Quiere decir que una memoria de 4 gigabytes, que ya es una memoria de almacenamiento muy poco en el mercado, lo que realmente está diciendo es que me almacena 4.000 millones de bytes. ¿Se pueden ustedes imaginar una cifra como, por ejemplo, 4.000 millones de pesos? Para que se hagan a la idea que es una cifra bastante grande. Entonces, 4.000 millones de bytes multiplicado por 8 bits y dividido entre un byte. ¿De dónde salió? Recordemos del algoritmo de la regla de 3. 4 gigabytes, que es 4.000 millones de bytes, multiplicado por 8 bits y dividido entre un byte. Eso me da este número gigantesco. Y usted dice, ya, terminé el ejercicio, contesté la respuesta que es 32.000 millones de bits. ¿Se pueden ustedes imaginar una cantidad de 32.000 millones de algo? Por ejemplo, 32.000 millones de pesos. Es una cantidad muy grande, ¿cierto? Que aloja una memoria USB que es muy pequeña. Incluso una SD o una micro SD almacenaría 32.000 millones de pulsos a la vez. Entonces usted puede contestar y la respuesta le va a salir errónea. ¿Por qué? Porque recuerden que todo hay que optimizarlo. Y la manera de optimizar es utilizando la notación científica. Usted que ya conoce la tabla de prefijos o la tabla de múltiplos y submúltiplos, sabe que los 9 ceros se pueden reemplazar por una G que significa gigas. El 32 es intocable, entonces decimos que la respuesta correcta es 32 gigabits. Quiere decir que una memoria USB de 4 gigabytes realmente lo que almacena es 32 gigabits o lo mismo que es decir 32.000 millones de bits. Finalmente, espero que solucionen el taller y que no tengan inconvenientes. Recuerden que el objetivo de estas clases durante esta pandemia, durante esta cuarentena, es que ustedes comprendan este tipo de situaciones matemáticas, científicas, de ingeniería y que comprendan que es útil para la vida. Entonces, la idea es que comprendan los temas. Éxitos en su estadía en casa.